Capítulo 4. La historia no se repite, pero a veces rima. La historia es curiosa, si bien un acontecimiento histórico explota con un hecho en específico, no quita que haya muchos antecedentes que de poco a poco van moldeando sus bases o referentes. Siguiendo la analogía de la explosión, van refinando la pólvora y colocando la mecha. En el caso de los regímenes totalitarios, este proceso comienza con la crisis capitalista, una crisis que encuentra su inicio con el quiebre del imperialismo. Aquí es donde el sistema denota sus fallas, una competencia indebida, un expansionismo agresivo, un descuido a las clases obreras. Sumado a esto estalla la Primera Guerra Mundial, lo cual solo hace que esto se agrave más y más hasta llegar a la crisis de 1929 o la Gran Depresión, que terminó por romper por completo el capitalismo liberal propio de esa época y que próximamente se convertiría en el neoliberalismo. Como paréntesis, el tema del neoliberalismo en México está buenísimo y tengo un guión sobre el tema bastante entretenido que no me molestaría compartir algún día. Bueno, continuando con el tema, después de esta serie de acontecimientos trágicos y con el fracaso del capitalismo, aparecen dos escenarios en diferentes partes del mundo. De un lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formado a eso de los años 1921, aunque podemos considerar sus bases con la Revolución Rusa de 1917, o incluso desde la fecha de publicación del libro que se basan todas las corrientes teóricas pro clase trabajadora que incitaba a la revolución, el Manifiesto Comunista de Karl Marx. Del otro lado, la Europa occidental que buscaba afianzar el sistema capitalista y combatir a su nueva oposición, el comunismo. Comunismo que a su vez no se quedaba a ser el mártir y en vez de eso se defiende de manera acérrima. Como características de estos regímenes totalitarios se encuentran sus líderes, personajes carismáticos, con capacidad de liderazgo impresionante, una oratoria que ni se diga, capacidades para socializar y comunicar propias de un político de alto calibre. Porque sí, aunque usted no lo crea, los políticos son carismáticos, sumamente carismáticos, tanto que logran trascender generaciones, y si usted se niega a creerlo o nunca lo ha notado, pues entonces ha confundido a los políticos con los burócratas, los cuales sí son sumamente aburridos, y parece que pierden todo el sentido de la productividad una vez son sindicalizados. Los políticos no apelan a la razón, hacen algo más efectivo, apelan a la pasión, diferentes frases rimbombantes, discursos retóricos, y lo hacen con un carisma que cautiva. Esa es la razón por la que muchos líderes totalitarios llegaron al poder. Bueno, nuevamente me he desviado del tema, pero los líderes de todos estos regímenes lograron poner a la opinión pública en contra de los demócratas, que eran su oposición, y para controlar esta oposición surgieron las famosas policías secretas. En el caso de la Alemania nazi, eran la SA o la SS, las camisas negras en la Italia fascista. En la Rusia stalinista, la NKVD. Todo esto para controlar su ambiente social y político, y a la burguesía que se veía afectada por sus nuevas políticas, aunque igualmente estos regímenes totalitarios hicieron su propia burguesía o clase política. El último punto en común surge con la educación, donde a temprana edad se les inculca un amor a su nación, propio del nacionalismo. No por nada Hitler decía que el ejército es la escuela de la nación. Todos estos nacionalismos exacerbados dan a conocer un deseo expansionista, tanto ideológico como territorial. Los más importantes regímenes totalitarios posterior a los maravillosos años 20, el franquismo en España posterior a la guerra civil, el estalinismo en la Unión de Repúblicas Soviéticas, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Dentro de estos regímenes totalitarios nos encontramos una izquierda y una derecha interesante. Por un lado, en la izquierda tenemos el estalinismo liderado por Joseph Stalin, y por la derecha tenemos el nazismo de Hitler, el fascismo italiano al control de Benito Mussolini y el franquismo en España controlado por Francisco Franco, que es a su vez una corriente del falangismo. Parte del enojo de los gobiernos totalitarios se debía al Tratado de Versalles. El más obvio es Alemania, ya que prácticamente le quitaron todo, territorios, poder militar, dinero, y según Hitler era incluso vergonzoso. Querían que Alemania se convirtiera en una colonia. El pacifismo era cosa de cobardes, de débiles, y que los gobiernos aliados eran unos gandallas, que sí lo eran. Por otro lado, Italia estaba frustrada, enojada, que aún siendo parte del grupo ganador, no entra dentro de las reparaciones de guerra, no contaba con beneficios más allá de conseguir la victoria. Esto por haber participado inicialmente en el bloque enemigo, para cambiar de opinión posteriormente, sumada a la crisis del capitalismo liberal, que ya denotaba sus fallas en Italia. Los regímenes democráticos poco a poco perdían fuerza porque, he dicho antes, eran este grupo de oligarquías y burgueses que, si bien la crisis les afectaba no de manera tan directa por su estado de privilegio, incluso muchos aprovechaban la crisis para escalar en su jerarquía social,
buscar algún puesto político o hacerse de más capital. Aquí es donde los regímenes totalitarios entran a prometer al pueblo, a las clases trabajadoras y a las clases bajas, mejores condiciones y todo basado en la ideología socialista de Marx. Algo claro en ese entonces eran las políticas de pacto, que básicamente eran una serie de alianzas entre grupos políticos internacionales, algo así como la OTAN, pues en aquel entonces se dividía entre demócratas, liberales y los regímenes totalitarios. Este último era conocido como el eje Berlín-Roma-Tokio. Solo para aclarar, el eje Berlín-Roma se dio primero con Mussolini y Hitler. Tiempo después y con la llegada de una nación poderosa, la conocida Nación del Sol naciente, con un poder militar bastante considerable, eran unos desquiciados, de parte de los aliados, Francia y Gran Bretaña. Poco tiempo después se une en 1941 la Rusia soviética por la Operación Barbarroja en su territorio, y en diciembre de ese mismo año se unen los Estados Unidos por el ya conocido ataque a Pearl Harbor en las islas de Hawái por parte de Japón y sus aún más conocidos kamikaze. Para Estados Unidos era inaudito que le atacaran, pues estaba rodeado de dos mares. Perdón por tocar la Segunda Guerra Mundial, pero casi todos estos regímenes terminan en esta etapa, a excepción del ruso y hasta el día de hoy el de Corea del Norte, pero no viene a colación. Básicamente estoy dando antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Y qué mejor que la Segunda Guerra que hablar de sus estrategias, las llamadas guerras de relámpago de Alemania. Un ataque en conjunto de todas las fuerzas armadas, aérea y terrestre, era atacar con todo y de manera muy rápida para no dejar tiempo de responder. Los gobiernos totalitarios no solo tenían que cuidarse de otros países, sino de los movimientos internos y en el caso del fascismo, el movimiento partillano, los cuales terminan capturando a Benito Mussolini y colgándolo en la estación de servicio. A lo que quiero llegar es que la gente dentro de sus naciones estaba cansada de la guerra, de la opresión y sobre todo del dolor que les estaba causando. Poco a poco a los aliados fueron avanzando y dio lugar a la Europa liberada. Con los tratados de Yalta se juntan los vencedores, Stalin, Roosevelt, Churchill, todo esto para definir las zonas de ocupación y la liberación de Europa. Tiempo después se asoma una ONU primeriza en la cual se van definiendo las primeras cuentas a pagar por los aliados de Hitler, los territorios, los acuerdos para mantener la paz. Pero todo este tiempo el militarismo japonés sigue ahí picando con un cuchillito de palo, por lo que se le da un ultimátum para rendirse sin condiciones. Pero no había respuesta, por lo que Estados Unidos lanza las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, Japón firma su rendición el 2 de septiembre de 1945 por el emperador Hirohito, y por medio de un mensaje de radio comunica la rendición a su población. Ya para finalizar, ¿cómo murieron estos líderes totalitarios? Pues Hitler terminó suicidándose tras el arribo de las tropas aliadas en Alemania. Mussolini fue capturado junto con su amante y fueron colgados. Francisco Franco gobernó España hasta su muerte, y Stalin también gobernó hasta su muerte.